Vamos a estudiar la Biblia. Continuamos con la serie Personajes de la Biblia, de los cuales estamos aprendiendo acerca de su vida, su testimonio, sus luchas, sus aflicciones, su fe, el trato de Dios para ellos, que sin lugar a dudas, cuando vemos algún personaje de la Biblia, es importante tratar de compararnos con ellos y analizar nuestra vida en ese sentido. Y en esta ocasión yo quisiera que viéramos algo así muy superficial acerca de un personaje que me llamó mucho la atención, y es un personaje que la Biblia lo tiene catalogado como un guerrero de Dios, pero también como un hombre fiel. Me refiero a Caleb, y el título de este mensaje le he puesto Caleb, el espía fiel. Caleb, el espía fiel. En Números 14, si abre su Biblia ahí en el libro de Números 14, y en el versículo 24, dice la Biblia así. Si ya lo tiene, sígame con su vista y vamos a leer. Números 14, 24. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hasta ahí vamos a leer. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella y a través de los personajes de la Biblia, Señor, nosotros aprendemos acerca de la conducta, el comportamiento de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Y queremos en esta noche disponernos a aprender de este hombre, Caleb, el espía fiel, el hombre fiel que te sirvió y que caminó en pos de ti, Señor. Ayúdanos a entender, a discernir el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Fíjese cómo en el versículo 24 se le da un calificativo muy claro y muy simple a este hombre. Se le llama siervo, mi siervo Caleb. ¿Sabe que el día de hoy hay muchos servidores que en lugar de ser siervos se sienten otra cosa menos que siervos, ¿verdad? Pero el carácter que debemos de tener como cristianos es un carácter de siervos, ¿sí? Dice, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y cuando habla del espíritu, está hablando precisamente de lo más profundo que hay en el ser humano. Ese espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios para ir desarrollando el carácter de Cristo. Entonces Caleb tenía un espíritu diferente. Fíjese cómo lo menciona, por cuanto hubo en él otro espíritu. Es decir, que posiblemente el espíritu de los demás que siguieron por ahí era un espíritu diferente, ya lo vamos a ver. Pero luego termina el versículo diciendo, porque él decidió ir en pos de Dios, y por esa decisión que él hizo, dice, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Por toda la Biblia, cuando usted hace así un panorama rápido por toda la Biblia, nos vamos a encontrar con dos verdades fundamentales que debemos siempre considerar en nuestro diario caminar por la vida cristiana. Y estas dos verdades pueden ser la respuesta acerca de la condición de tu vida cristiana en la que te encuentras el día de hoy, ¿sí? El por qué el día de hoy tu vida está como está. Si está bien, qué bueno. Si está mejor, también qué bueno. Pero si está más o menos, aquí está la respuesta en estas dos verdades que voy a mencionar a continuación. La primera verdad es la obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, siempre traerá como consecuencia la bendición de Dios. Siempre. La segunda verdad
es las consecuencias de la desobediencia son el resultado de la disciplina, el castigo o la maldición de Dios. Entonces, es muy importante que estas dos verdades que yo acabo de mencionar, tú las analices a la luz de tu vida actual. Porque es muy posible que alguno de los que están aquí esté experimentando la bendición de Dios. Y cuando hablo de bendición de Dios no me estoy refiriendo a asuntos materiales, me estoy refiriendo a asuntos espirituales, ¿sí? Asuntos espirituales que tienen que ver con la bendición que yo recibo cuando estoy en su presencia, orando con Él. Cuando hay luchas en mi vida y puedo sentir que aún a pesar de esas luchas, Él me sostiene, Él me abraza, Él me toca, Él me ministra. Esa clase de bendiciones son a las que yo me estoy refiriendo, que vienen, vuelvo a repetir, como causa de la obediencia a Dios. Entonces, si tú estás disfrutando de la bendición de Dios, es por tu obediencia. Pero está el otro lado que necesitamos también considerar a la luz de nuestra vida actual. Si no estás recibiendo ese abrazo de Dios, esa paz que solamente Dios nos puede dar, es posiblemente porque tal vez estés caminando en desobediencia en alguna área de tu vida. ¿Sí? En base a estas dos verdades, podemos entonces establecer un principio. El principio es el siguiente: la condición o el nivel de tu vida cristiana actual dependen del nivel de obediencia o desobediencia en el que te encuentras hoy. Voy a volver a repetir esto para que usted lo analice. La condición y el nivel de tu vida cristiana actual, tu nivel de vida cristiana puede estar acá, puede estar aquí o puede estar por los suelos. ¿Sí? Entonces, la condición del nivel de tu vida cristiana actual dependen del nivel de obediencia o desobediencia en la que te encuentres hoy. Si eres un hombre o una mujer desobediente, tu nivel va a estar por acá, de vida cristiana. Pero si eres un hombre o una mujer que vas caminando en obediencia al Señor, entonces tú puedes estar experimentando la bendición de Dios. La Biblia es clara cuando habla precisamente de las bendiciones de la obediencia, así como de las consecuencias de la desobediencia. No lo tiene que leer, pero yo se lo voy a leer, son versículos que todos conocemos. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está la bendición de Dios. Versículo 2, 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego termina el versículo 2 diciendo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Quiero decirle que muchos el día de hoy no disfrutan de las bendiciones de Dios porque en lugar de estar oyendo la voz de Dios, están oyendo otra clase de voces que no tienen nada que ver con la voz de Dios. Y entonces vienen problemas a nuestra vida y luego preguntamos al Señor: Señor, es que no siento tu presencia, es que no veo tu mano obrando en mi vida. Bueno, es que ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz de tantas cosas que se oyen a nuestro alrededor? Por otro lado, ahí mismo en Deuteronomio 28, pero del versículo 15 en adelante, usted puede encontrar toda una lista de consecuencias que vienen por causa de la desobediencia. Dice: pero acontecerá que si no oyereis a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, que yo te motivo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si usted se pone a contar más o menos las bendiciones que ahí en 28:1 en adelante, del versículo 2 en adelante, las bendiciones que vienen por causa de la obediencia, se va a dar cuenta que son alrededor de unas 18, 19, 20 bendiciones
por casi 60 maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Bueno, hablando de nuestro personaje Caleb, déjeme decirle que Caleb rehusó desobedecer a Dios. Sí. Dice Números 14:24, vuelvo a leer el versículo inicial, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y aquí podemos pensar que el espíritu que gobernaba la vida de Caleb era un espíritu conforme al corazón de Dios, dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso lo hacen notable ahí. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y determinó ahí en su espíritu, en su corazón, ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Escúcheme bien esto. Si usted y yo nos mantenemos guardando ese espíritu en nuestro corazón, el espíritu de la palabra en nosotros, podremos acceder a las bendiciones de Dios, de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Pero si en nosotros hay un espíritu diferente, que es un espíritu que no le agrada a Dios, porque de repente dudamos de Dios, de repente vemos mal las cosas externas que lo que hay aquí en el interior, de repente estamos buscando más las cosas de este mundo antes que buscar las cosas celestiales, entonces no podemos estar clamándole a Dios y diciéndole, Señor, bendíceme, porque hay en nosotros un espíritu contrario. Ahora, ¿sabía usted que las meras intenciones no producen ningún cambio ni cambia nada? Meras intenciones. Yo le aseguro que el día de hoy, tal vez algunos que no están aquí, es muy posible que tuvieron la intención de querer estar aquí, pero no lo hicieron, simplemente no están aquí. Tal vez el día de hoy alguien por la mañana se levantó y tuvo la buena intención de ponerse en las manos de Dios, pero simplemente tal vez de repente se le presentó alguna otra cosa y no lo hizo. Por eso es que yo digo, las meras intenciones no producen absolutamente ningún cambio en la vida de nadie. Pero las decisiones y la determinación lo cambia todo. Es decir, nuestras decisiones estarán determinando nuestro destino presente y nuestro destino futuro. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro destino presente y nuestro destino futuro. ¿Sí? Y el destino futuro puede ser el cielo o el infierno. Aquí en este mundo puedes disfrutar de la bendición de Dios o de la maldición de Dios. Si tú eres una persona que solamente tienes meras intenciones, te recomiendo que cambies las meras intenciones por determinaciones. La determinación de obedecer e ir en pos de Dios como lo hizo Caleb. Este mundo y el lugar a donde van los muertos que terminan sus días en este mundo, están llenos de personas con meras intenciones que nunca en su vida hicieron decisiones. Están repletos esos lugares. Sin embargo, Caleb se determinó ir en pos de Dios, y por causa de ir en pos de Dios, recibió la promesa de la provisión de Dios. Antes de entrar un poco más en el estudio de nuestro personaje, déjeme hacer un poquito de historia para saber qué era lo que estaba sucediendo. Cuando Dios en su misericordia decide sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en la que se encontraba, le traza un plan en base a un pacto o a una promesa que ya cientos de años atrás había hecho con Abraham. Cuando le dice Dios a Abraham, en ese pacto, en aquel día, dice Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham.
diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y se estaba refiriendo precisamente a la tierra de Canaán. Sigue diciendo, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, etcétera, etcétera, etcétera. Este pacto y esta promesa que Dios estaba haciendo con Abraham se cumpliría en toda la descendencia de Abraham hasta llegar a los días en el tiempo del liderazgo de Moisés con el pueblo de Israel. Y Dios estaría dispuesto a cumplir con su pueblo esa promesa siempre y cuando, escuche bien esto, siempre y cuando su pueblo se mantuviera fiel y en obediencia a Dios. Pero algo muy importante que era necesario que ellos hicieran, que confiaran siempre en las promesas de Dios, entendiendo y sabiendo que Dios es un Dios que no cambia. En otras palabras, y traduciéndolo a nuestra vida actual, las promesas de Dios, que Dios tiene establecidas aquí en su palabra, se van a cumplir en tu vida y en mi vida, siempre y cuando usted y yo también nos mantengamos fieles en obediencia a Dios, a su palabra, y confiando siempre en sus promesas. ¿Conoce usted alguna promesa de Dios? ¿Sí? A ver, ¿cuál? ¿Quién me puede dar una promesa de Dios? Aquí rápidamente, alguien. ¿Perdón? Vida eterna. Promesa de vida eterna. ¿Qué más? Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos creen estas promesas? Bueno, debemos de ser fieles, obedientes a Dios, confiando en que en su soberanía y en su perfecta voluntad, Él cumplirá esas promesas en nosotros. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice ahí en Números, Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Es decir, ¿Dios habla nomás por hablar? ¿O Dios lo que habla lo cumple? Los que creen en ese Dios, los que confían en ese Dios, los que conocen ese Dios, que es inmutable, que no cambia, podemos asegurar que lo que Él dice, Él lo hará, lo que Él habla, Él lo ejecutará. Cuando Él quiera, a la hora que quiera, donde Él quiera. Ahora, mire el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. El plan de Dios para Israel era sacarlo de Egipto, llevarlo al desierto, pero Canaán era su destino final. Escuchen esto. El plan de Dios para tu vida y para mi vida era sacarnos de la esclavitud del mundo, probar nuestro corazón, pero a la vez hacernos ir y vivir la vida cristiana, una nueva vida en Cristo, llena de paz, de bendición, de confianza. No estoy diciendo que es una vida ausente de problemas, necesidades y aflicciones. Entonces, así como Dios tenía un plan para Israel, sacarlo de Egipto, llevarlo al desierto, el destino final para Israel era la tierra de Canaán. Asimismo nosotros, nuestro destino final no es esta tierra, nuestro destino final está allá en el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen planes de ir allá? Bueno, si tú tienes planes de ir allá, aquí sacas tu boleto. ¿Sabe cómo se compra ese boleto? Con obediencia. Como la obediencia que tenía Caleb, caminando siempre en pos de Dios. Él heredó la promesa de Dios por causa de su obediencia a Dios. No podemos demandar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida cuando andamos caminando en desobediencia. Es incongruente eso, no podemos pensar de esa manera. Entonces, mire el panorama general de Israel, que más o menos se asemeja o está tipificando nuestra vida misma. Mientras yo voy a ir hablando este panorama, usted vaya pensándolo en relación a su vida misma, a mi vida misma. Israel estaba en Egipto.
¿Qué era Egipto? Era un lugar de esclavitud, de extrema pobreza, donde había todo tipo de pecados e idolatría, así como cuando usted y yo andábamos allá en el mundo. Un lugar de pecado, de extrema pobreza, muchas necesidades, enfermedades, no había un propósito ni un destino para nuestra vida. ¿Sí? Ahí estábamos en Egipto. Sin embargo, en la gracia y en la misericordia de Dios para su pueblo, Dios llama a un hombre llamado Moisés. En Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que Moisés iba a ver la visión esa de la zarza, lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Escuchen esto, hermanos. A la luz de estos versículos, Éxodo 3:7, usted y yo podemos entender y comprender que Dios es un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Así como vio la aflicción del pueblo de Israel que estaba en la esclavitud de Egipto, así el Señor está viendo tu vida el día de hoy y tu necesidad. Entonces dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y además dice, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hermanos, Dios no solamente ve, Dios escucha y conoce nuestras necesidades y nuestras angustias. Sin embargo, aun a pesar de que sabemos que Él es un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso, todavía hay quienes dudan de lo que Él dijo en su palabra que haría por nosotros, por su pueblo. Por eso la iglesia alrededor del mundo está tan débil el día de hoy. Porque es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. Dice versículo 8, Éxodo 3:8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Cuál tierra? La tierra donde estaban viviendo en esclavitud. Así como Dios vio tu necesidad, oyó tu clamor, sabía de tus angustias y desesperación cuando estábamos allá en el mundo, Él decidió en su gracia y en su misericordia sacarte del mundo para traerte al reino de sus caminos. No es posible entonces que si Dios te sacó de la esclavitud para traerte a vivir una vida cristiana diferente, sigas siendo esclavo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero de pronto nosotros nos damos cuenta cuando platicamos con la gente, no solamente de aquí de la congregación, otra gente, que algunos se dicen cristianos, pero de repente te das cuenta que siguen todavía cargando con la esclavitud de la amargura en el corazón, porque alguien les hizo algo. Y pasaron ya 20, 30, 40 años y siguen esclavos de la amargura o de la mentira. Escuchen esto, hermanos, si Dios nos sacó de la esclavitud, no fue para que ahora viviéramos la vida cristiana en esclavitud igual. Entonces dice, los voy a sacar de aquella tierra y los voy a llevar a una tierra, y mire las características que habla acerca de esa tierra diciendo, una tierra que es buena, es ancha, es tierra que fluye leche y miel. Ahora, esta expresión cuando dice tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, Dios la usa para describir el destino final que sería para el pueblo de Israel, donde iría Israel a una tierra fértil y con abundancia de provisión. Israel iría ahí, a esa buena tierra, que era tierra ancha, era tierra fértil, donde habría provisión, así como tú y yo venimos a los caminos del Señor y Dios nos ofrece una vida llena de la paz de Dios cuando le creemos a Él. No estoy diciendo, vuelvo a aclarar, ausente de problemas o necesidades. Estoy hablando de vivir la vida cristiana
victoriosa inclusive, aún a pesar de experimentar luchas, necesidades, enfermedades, todo tipo de cosas que luego vienen a nuestra vida. Pero es mejor experimentar todo ese tipo de situaciones adversas en nuestra vida con Él que sin Él. Entonces el Señor les dice, los voy a llevar a una tierra fértil y con abundancia de provisión. Esa tierra es el tipo de tierra que tiene que ver con nuestra nueva vida en Cristo aquí. Ahora, si tú sigues siendo la misma tierra, por hablar en términos figurados, si sigues siendo la misma tierra que éramos cuando estábamos allá en Egipto, una tierra que no producía frutos para Dios, ahora en la nueva vida en Cristo, si tú sigues todavía sin producir frutos para Dios, entonces yo pregunto, ¿ya naciste de nuevo? Esa tierra nueva a la que era el destino final de Israel, está tipificando entonces nuestra nueva vida en Cristo. Pero también está tipificando la esperanza que usted y yo tenemos de gozar por toda la eternidad, como dice la Biblia, de un cielo nuevo y una tierra nueva, allá en el reino de los cielos. ¿Sí? Ese será nuestro destino final. Ahora, ¿qué tenía que hacer Israel? Están en Egipto y Dios les da una promesa, sacarlos de ahí. ¿Qué tenía que hacer Israel? Muy simple era lo que tenía que hacer. Creer, confiar y caminar en la promesa de Dios. ¿Qué tienes tú que hacer para poder vivir la vida abundante que Cristo nos da basado en los lineamientos de su palabra? Creer, confiar y caminar en sus promesas. Eso es lo que tenemos que hacer. Número uno. Número dos. Otra de las cosas que tenía que hacer Israel para llegar ahí a la tierra que Dios le estaba prometiendo era luchar para conquistar y poseer esa tierra, porque la tierra a donde ellos iban estaba habitada por personas malas y perversas, idólatras, que no conocían a Dios. Entonces, para poder poseer la tierra se tenía que establecer una lucha de desalojo, lucha en la cual Dios estaría con el pueblo de Israel. ¿Qué tenemos tú y yo que hacer ahora estando en nuestra nueva vida en Cristo? Tenemos que luchar contra el pecado, y la lucha contra el pecado no es luchar en nuestras propias fuerzas, porque cuando tú luchas contra los pecados de la carne en tus propias fuerzas vas a desfallecer tarde o temprano. Pero cuando dice ahí que tenemos que establecer una lucha contra el pecado, la mejor lucha y la mejor guerra espiritual a la que un cristiano puede acceder es estando sometido a la voluntad de Dios, resistiendo al diablo y huirá de vosotros, según lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y luego sigue diciendo Santiago, acérquense a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad el corazón. Queremos vivir la vida cristiana abundante en Cristo. Tenemos que establecer una lucha contra el pecado, contra los deseos de nuestra carne. ¿Cómo? Estando sometidos a la voluntad de Dios. Y eso cuesta. Especialmente cuando alguien alimenta más la carne. Cuando alguien alimenta más la carne que el espíritu, ¿qué crees que va a prevalecer? La carne. Entonces dice Dios, he decidido sacarlos de aquella tierra para llevarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, está hablando con Moisés y le dice, ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pregunta, ¿Dios libró a Israel de la esclavitud en la que se encontraba? Sí, la respuesta es sí.
¿Dios te ha librado de la esclavitud en la que te encontrabas en el mundo o sigues esclavo a las cosas del mundo? Si así como nos ha librado a nosotros, libró a Israel, entonces usted y yo podemos decir, tenemos un Dios que es todopoderoso, por lo tanto hay que confiar en Él. Hay que depositar nuestra confianza total en Él. Entonces, lo saca de Egipto. Estaban en esclavitud y de ahí lo saca, como nos sacó a usted y a mí. Pero luego, la siguiente etapa en el plan de Dios era el desierto. Israel está en el desierto. Pero insisto, el desierto no era el destino final para Israel. Los desiertos que usted y yo experimentamos en nuestra vida, de todo tipo de desiertos, no son nuestro destino final. ¿Verdad que no? ¿Cuántos han experimentado un tiempo así como que de desierto? ¿Qué hay en el desierto? Soledad, angustia, necesidad, hambre, sed. ¿Cuántos han experimentado un desierto en su vida? ¿Sí? Donde no ves nada a tu alrededor. Estás en una soledad impresionante que suponemos a veces y pensamos que a Dios no le hemos escapado de la mano. Bueno, dentro del plan perfecto de Dios, Dios lleva a Israel al desierto. Y el desierto era un lugar donde el corazón del pueblo de Israel fue probado por Dios. Escuchen esto, hermanos. Yo no sé si usted sabía, pero para que venga la aprobación de parte de Dios para nuestra vida, antes Él tiene que probar nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que sin prueba de Dios no hay calificación. Y la siguiente pregunta sería entonces, si viene la prueba de Dios, ¿qué calificación sacamos? ¿Aprobado o reprobado? Antes de la bendición de Dios, antes de la provisión de Dios, escuchen esto, está la prueba de la fe, está la prueba de la fidelidad a su palabra y a sus mandamientos. Tenemos que entender eso, hermanos. Si usted analiza la mayor parte de las casi más de 8,000 promesas que hay en la Biblia, si usted las analiza así cada una, usted se va a dar cuenta en la mayoría de las promesas, antes del cumplimiento o antes de que Dios habla una promesa, le antecede una condición o un mandamiento. Entonces, antes de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, está la prueba de la fe, la fidelidad a su palabra y a sus mandamientos, para que entonces venga la aprobación de Dios y el cumplimiento de sus promesas para tu vida. Por ejemplo, si tú no estás experimentando paz en tu corazón, en tu interior, y tú estás clamando a Dios, Señor, tu palabra dice que tú nos has dejado tu paz. Para que venga la paz a tu corazón, necesitas creer y confiar en Él. Sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuántos creen en Él? Entonces Dios los lleva al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué los llevó al desierto? ¿Ese era su destino final? ¿Dios los quería abandonar ahí en el desierto? No. No. Había un plan perfecto de Dios. ¿Sí? Así que cuando te encuentres en un desierto como causa y resultado de la perfecta voluntad de Dios, no te quejes, hermano. Disfruta tu desierto. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Vamos a ir rápidamente. No pierda de vista al personaje que estamos estudiando, Caleb, que por causa de su obediencia, él recibió la promesa de Dios. ¿Sí? Estamos viendo el panorama general de cómo Dios llevó al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice el Señor, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.
Está hablando Moisés al pueblo de Israel. Versículo 2, Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuántos años? No más 40. ¿Cuántos años llevas en tu desierto? ¿1, 2? Bueno, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y luego mire el propósito: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, ¿por qué Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel que lo había llevado al desierto para probar su corazón, para saber Dios si el pueblo de Israel sabía guardar sus mandamientos? ¿Qué Dios no sabía? ¿Qué no decimos que Dios es omnisciente y omnipresente, todo lo sabe, todo lo conoce? Entonces, ¿por qué dice ahí la Biblia que lo llevó ahí para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos? Esta expresión que dice ahí, para saber lo que había en tu corazón, no significa en ninguna manera que Dios no lo sabía. Más bien significa que Israel, al ser puesto bajo esa prueba de aflicción, Israel mismo se daría cuenta de la verdadera condición de su corazón. Escuchen esto, hermanos. Cuando entramos a un desierto en nuestra vida, Dios ya lo sabe. En muchas de las ocasiones inclusive Dios lo permite. Pero no es para darse cuenta a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón. Más bien es para que tú y yo nos demos cuenta de la condición y el nivel de nuestra obediencia a Dios, de nuestra confianza a Dios. Es para que nosotros mismos nos demos cuenta cuál es la condición de nuestro corazón. Entonces, la pregunta para nosotros hoy: ¿cómo está nuestro corazón? Si estamos atravesando por alguna prueba, por alguna adversidad que Dios permitió para probar nuestro corazón, para afligirnos, para saber qué hay en nuestro corazón, ¿te estás dando cuenta? ¿Realmente estás percibiendo y estás considerando la condición actual de tu corazón? Ese es el propósito de las pruebas. Pero escucha esto, la buena noticia es que ese no es nuestro destino final. Los desiertos no son eternos, ¿sabía usted? Los desiertos no son eternos. Tienen un tiempo solamente. Hay un espacio de tiempo. Y ese tiempo Dios lo determina y lo tiene en sus manos. Pero los desiertos no son eternos. Versículo 3, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Mire la misericordia de Dios. ¿Alguno de ustedes alguna ocasión ha estado así, que de repente se le acabó todo en la alacena de casa, no hay nada que comer, se acabó la provisión? Es más, es posible que a lo mejor hasta has experimentado hambre. Y en medio de esa aflicción y de esa necesidad, ¿no has visto la mano de Dios sustentándote con maná? Yo lo he visto muchas veces. En medio del desierto, escuchen esto, encontraremos siempre la provisión de Dios. En medio de cualquier desierto, cualquier adversidad en la que te encuentres. ¿Sí? Dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Por lo tanto, versículo 5, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce, ahí está una vez más, a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Versículo 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ese es el destino final para Israel. ¿Sí?
Nuestro destino final, vuelvo a repetir y hago énfasis en esto, no son los desiertos, hermanos. El destino o el propósito que Dios tiene para nosotros es sustentarnos en medio de cualquier necesidad. Entonces, están en Egipto, el Señor saca de la esclavitud a Israel de Egipto, los lleva al desierto para probar su corazón, y a continuación vemos a Israel a punto de llegar a su destino final, el lugar de la promesa y la provisión abundante de Dios. Pero antes de entrar a Canaán, Dios habla con Moisés y le da una instrucción diciéndole que aparte 12 varones, uno de cada uno de las 12 tribus de Israel, y los mande a espiar la tierra. Números capítulo 13. Vamos ahí, vamos a ver cuál fue la misión, cuál fue la encomienda para estos 12 hombres. En Números capítulo 13, versículo 1, Dios habla con Moisés y le dice: Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra, es decir, que exploren el lugar a donde iban a ir, el lugar de la promesa. Dios le dice, vayan y explórenlo, no porque Dios no sabía que había en aquel lugar, Dios ya lo sabía. Lo que Dios quería a través de enviar a estos 2 espías era que el mismo pueblo de Israel inclusive, de primera mano se dieran cuenta que lo que Dios les estaba prometiendo era seguro, porque Dios lo estaba diciendo. Cuando Dios nos da una promesa y luego te pide que trates de investigar o de explorar, no es porque Dios no sabe qué es lo que vendrá o no es porque Dios no cumplirá la promesa. Lo que Él quiere es que nos demos cuenta que cuando Él habla, Él lo va a hacer. Él va a cumplir su promesa. Dios quería que el pueblo de Israel se diera cuenta de primera mano a dónde iban a llegar. Les estaba tratando de dar como una probadita. Y le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, y luego mire lo que dice, la cual yo doy. Mire cómo no dice, la tierra la cual, pues voy a pensar a ver si se las doy. No, ya lo estaba determinando Dios. ¿Sí? La cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Cuando usa ahí la palabra príncipe, significa que estos hombres que fueron elegidos por Moisés, uno de cada tribu, eran hombres que tenían una autoridad, tenían una posición de autoridad. Además, no solo tenían una posición de autoridad sobre cada una de las tribus, tenían autoridad espiritual. Eran hombres a los cuales el pueblo de Israel reconocía perfectamente, no solo por su posición de autoridad, sino por la autoridad que el llamado mismo les estaba dando para ser príncipes de cada una de las tribus. Príncipes significa entonces que eran hombres jóvenes con una posición de autoridad que fueron llamados por Dios para dirigir como cabezas a cada una de las tribus de Israel, entre los cuales justamente encontramos a uno de ellos, uno de esos príncipes. ¿Sabe quién era? Caleb, el personaje que estamos viendo. Entonces, sale Israel de Egipto, están en el desierto, llegan a un monte donde empiezan a ver ahí la tierra prometida. Dios les dice, envía espías. Ahora escuche lo siguiente. Acuérdense que estamos viendo que Israel estaba a punto de llegar a su destino final, que era Canaán. Pero antes, Dios manda a los espías. Escuche esto. La misión que Dios estaba encomendando a estos 2 espías, se la encomendó a los 12. La misión fue la misma para los 12. La promesa de Dios acerca de la tierra la conocían los 12. No nada más Josué y Caleb o alguno otro de los príncipes de una de las tribus de Israel. La conocían, la promesa de Dios, cuando Dios les dijo, los voy a llevar a una tierra buena, ancha, donde fluye leche y miel. Los 12 la conocían.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Después de 40 días de haber ido a explorar la tierra, regresan estos 2 espías y dan el informe a Moisés y Aarón. Y me llama mucho la atención que en el momento en que ellos están dando el informe, no solamente a Moisés y Aarón, está la congregación presente también, el pueblo de Israel. Los 12 vieron lo mismo. ¿Qué vieron? Vieron una tierra fértil, vieron que la provisión de Dios en esa tierra iba a ser abundante, la cual incluso trajeron fruto de esa tierra. Trajeron uvas, granadas, higos, lo cual al momento en que ellos fueron a reconocer la tierra y tomar del fruto, ellos de primera mano se estaban dando cuenta y estaban confirmando que lo que Dios les había descrito acerca de aquella tierra era verdad. Imagínense la escena ahí de los 12 espías al ver la tierra, al ver el fruto, dijeron, wow. Una vez más Dios lo está confirmando. Lo que Dios nos dijo es verdad. Es una tierra buena, es una tierra ancha, es una tierra donde fluye leche y miel. Yo me imagino que se quedaron ahí sorprendidos, ¿sí? Todos vieron lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Todos vieron lo mismo, los 12. Pero escúcheme bien, no todos reaccionaron igual. Solamente 10 de ellos, al ver la tierra y al ver los habitantes de la tierra, se intimidaron a tal punto que se sintieron o se compararon como langostas, dice ahí la Biblia. Números 13:32, al ver ese panorama, ahí en 13:32 dice que acuérdense que están dando el informe, estos 2 espías. 10 regresan intimidados, 10 regresaron atemorizados, pero a la vez 10 regresaron entendiendo y sabiendo que lo que Dios les había prometido era cierto, era verdadero. La tierra era una tierra buena, era una tierra fértil, había provisión, pero había unos habitantes ahí que fueron comparados con gigantes, ¿sí? Dice, y versículo 32, Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Cuando dice ahí la expresión, hablaron mal entre los hijos de Israel, significa que murmuraron. Es decir, ellos sembraron el temor y el espíritu de derrota con el que ellos regresaron de haber visto esa tierra y contaminaron al pueblo de Israel. Pero algo mucho más grave que yo puedo ver ahí es que ellos, esos 10 espías, sembraron también la falta de fe en Dios y en sus promesas en el corazón del pueblo de Israel. Escuchen bien esto, hermanos. La murmuración es como un cáncer que cuando se empieza a propagar, contamina hasta matar la fe de los cristianos. Por eso cuando alguien venga con ese espíritu de murmuración, inmediatamente párale el alto. ¿Sí? No, es que es bien difícil. No, pues es que aquí no. No, pues es que la vida cristiana no es para mí. No, es que esto, es que aquello. Cuidado con que te quieran contaminar, así como estos 10 espías contaminaron al pueblo de Israel y sembraron en ellos el temor, la derrota, sembraron la falta de fe en Dios y en sus promesas. ¿Sabe usted que en ocasiones nosotros somos responsables del por qué a veces nuestros hijos o la gente que nos rodea no quieren conocer a Dios? A veces nosotros somos responsables, ¿sí? Nuestros familiares que no conocen al Señor, tal vez nuestros hijos, la gente que te rodea en tu trabajo, tal vez nosotros en algunas ocasiones somos los responsables del por qué ellos no quieren conocer a Dios, porque nuestras acciones y nuestras palabras, o mejor dicho, con nuestras acciones y con nuestras palabras, estamos sembrando en ellos falta de fe. Porque luego ven nuestra condición de vida y luego nos dicen, mira cómo estás, y no que tu Dios es toda provisión, no que tu Dios es el Dios que te da la paz, mira nomás cómo estás angustiado, desesperado y afanado.
¿Qué opina la gente que está a tu alrededor de tu cristianismo? ¿Qué opinarán? Por la calidad y el nivel de nuestra vida cristiana, será gente que pueda decir, yo quiero de lo que tú tienes. Porque realmente tu vida me inspira, me llama, me motiva a convertirme a los caminos del Señor. O de plano la gente nos ve y dice, no, mejor, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Es lamentable, hermanos, que el día de hoy hay mucha gente allá en el mundo que no quiere saber nada de Dios por diferentes razones. Entre otras, porque nuestra imagen como cristianos es una imagen tan pobre, está tan devaluada, ¿sí? Que por eso la gente dice, no, así me quedo mejor. Porque la luz de Cristo, que se supone debe de ser un resplandor que pueda ahogar las tinieblas, la luz de Cristo en nosotros no está alumbrando como debería de alumbrar. Dice entonces Números 13:32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, a su parecer, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo no sé si tú te sientes como langosta cuando ves los problemas frente a ti que parecen como gigantes. Yo pregunto, cuando David vio aquel gigante que amenazaba al pueblo de Israel, aquel filisteo incircunciso, yo no veo a David que David corrió a Dios o corrió hacia Dios diciéndole lo grande que era el gigante. Más bien yo veo a David corriendo hacia el gigante para decirle lo grande que era su Dios. Qué diferente. Y a veces nosotros, por nuestra falta de fe, confianza en lo que Dios dice en su palabra, corremos, huimos de los problemas, de las situaciones difíciles, porque nos parecen tan grandes, tan altos. Te van a parecer altos y como gigantes si tú vas a tratar de derribarlos. Pero si tú vas en contra del gigante, como fue David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, tus gigantes se van a derribar, van a caer. Y eso es un asunto de fe. En ese panorama que los 2 espías vieron, todos vieron lo mismo, pero no todos tenían la fe y la confianza que tenía Caleb. También Josué y Caleb vieron esos gigantes. Pero en el versículo 30, al ver el reporte que estos estaban dando ahí, estaban diciendo, no, aquella tierra traga a sus moradores, es que hay muchos gigantes y nosotros somos así como unas langostitas. Mire lo que dijo Caleb, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, sí, corramos, porque están muy grandes los gigantes. ¿Qué dijo Caleb? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, déjeme decirle que Caleb, esas palabras que salieron de su corazón no salieron en base a su capacidad meramente humana. Él conocía a Dios y él sabía quién iba a ir con él. Cuando tú tienes problemas, cuando tienes situaciones adversas en tu vida, ¿tú conoces a Dios y confías que Dios te va a respaldar? Vamos a darle aplicación a esto que estuve diciendo acerca de la tarea, la comisión que les fue dada a los 2 espías. Escuchen esto, hermanos. La misión, así como para los 2 espías,
fue ir y ver la tierra, explorar la tierra. La misión para hacer la obra del ministerio hoy en la actualidad es para todos por igual, hermanos. No es para unos cuantos, es para todos por igual. Lamentablemente, no todos están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y debido a eso, es que nos encontramos con la realidad con la que se encontró Jesús. La mies es mucha y los obreros pocos. Es muy lamentable que el día de hoy en muchos ministerios las cargas principales de la responsabilidad del sostenimiento espiritual de una obra recae sobre unos cuantos, porque los demás están ahí sentados. Y hay necesidad allá con los niños, y hay necesidad con los ujieres, y hay necesidad con los jóvenes, y hay necesidad en la alabanza, y hay necesidad de pastores, y dicen, no, yo aquí mejor, aquí estoy bien. No, yo aquí estoy bien. ¿La tarea para los 12 espías era la misma para todos o nada más para Josué y para Caleb? Para todos. ¿La tarea de la obra del ministerio es para unos cuantos aquí en la congregación, en la iglesia en general, o es para todos? Dice la Biblia, Efesios 4:11, Él mismo constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que los santos perfeccionados, restaurados, reparados, hagan la obra del ministerio. No estaba diciendo Pablo que la responsabilidad de hacer la obra del ministerio recaía en estos 5 ministerios. La obra de hacer el ministerio recae sobre todos, hermanos. La evangelización de las almas es para todos, no es nada más para unos cuantos. La oración es para todos. La adoración es para todos. El sostener económicamente la iglesia a través de los diezmos y las ofrendas es una responsabilidad para todos. Pero no todos se quieren involucrar. Porque luego algunos dicen, hablando respecto al dinero, algunos dicen, no, yo no voy a enriquecer al pastor. Porque muy posiblemente tuviste una mala experiencia en otro lugar. No, hermanos, la responsabilidad, aunque hayas sido lastimado, ofendido, manipulado, defraudado, tu responsabilidad para con Dios es la misma para todos. Y eso me incluye a mí. La promesa del respaldo de Dios para hacer la obra de Dios, Dios respalda a todos por igual, no a unos cuantos solamente. El Espíritu Santo que tengo yo es el mismo Espíritu Santo que tiene ella, que tiene él, que tiene la hermana, es el mismo. ¿O cambia? Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es el respaldo de Dios. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. Así que si Dios te ha estado dando una encomienda, por favor, hermano, ya. Déjeme decirle, los mandamientos de Dios se obedecen inmediatamente, ¿sí o no? Pero algunos dicen, no, es que no me ha llegado mi tiempo. Escuchen esto, la obediencia que se posterga es desobediencia. No sé si me expliqué. O la obediencia que se retrasa y que no la cumples. O sea, el mandamiento, la instrucción que Dios te está dando, que le das tiempo y dices, mañana, Señor, mañana. Y estás postergando el mandamiento que Dios te ha dado, la instrucción que Dios te ha dado, la comisión o la encomienda que Dios te ha dado, es desobediencia total. Porque los mandamientos de Dios se cumplen ahora y ya. Y sin discutir. ¿Por qué a mí, Señor? Las más de 8,000 promesas que están establecidas en la palabra de Dios están ahí listas y esperándonos para su cumplimiento para todos por igual. ¿Sí? No nomás se cumplen para la hermana, para el hermano y para otros no. Pero se requiere de un ingrediente, obediencia
y fe. La falta de fe, el afán por las cosas terrenales antes que las celestiales, el desánimo, la apatía, el espíritu de derrota han provocado que la condición de la iglesia actual sea tan pobre y tan mediocre que la gente dice, mejor así me quedo. No quiero saber nada de los cristianos. No, hermanos, necesitamos levantarnos. Necesitamos ver en la vida, o sea, que la vida de Caleb pueda ser una vida que nos inspire a decir, voy a subir, voy a ir y poseer la tierra, no en mi fuerza, en la fuerza de Dios. Voy a creer y voy a confiar en Dios. Hay pruebas, hay situaciones difíciles, sí, pero quiero servir a Dios, quiero agradar a Dios. Ahora, la condición de la iglesia, así tan pobre y tan mediocre como se encuentra, es tan triste y tan lamentable, y por esa razón es que hoy como nunca se necesitan hombres y mujeres como Caleb. Caleb hizo honor a su nombre. Su nombre significa el hombre esforzado y fiel. ¿Qué significa Caleb? Hombre esforzado y fiel. Entonces, si yo acabo de mencionar que debido a la condición de la iglesia actual se necesitan hombres y mujeres como Caleb, significa entonces que se necesitan hombres y mujeres esforzados y fieles a Dios. Y la figura que usa para ilustrar su significado, escuchen esto, la figura que se usa para ilustrar el significado de Caleb es la figura de aquel perro que es fiel, de aquel perro que aúlla y ladra como advertencia por el peligro cuando éste se presenta. Pero también la figura que usa es la de aquel perro que está dispuesto al ataque. Y Dios en este tiempo está necesitando hombres y mujeres como Caleb, dispuestos a ladrar si es posible, a aullar, advirtiendo del pecado. Se necesitan hombres y mujeres dispuestos a advertir del peligro de tanto engaño religioso que se ha metido a la iglesia. Se necesitan hombres y mujeres como Caleb que adviertan a los demás de tanto peligro que hay alrededor, tanto engaño religioso que hay alrededor. Se necesitan hombres fieles y mujeres fieles como Caleb que estén dispuestos a denunciar. La semana pasada nos hablaron de los malos perros, los que no entrarán al reino de los cielos. Isaías los describe en Isaías 56 como perros comilones e insaciables, codiciosos de ganancias deshonestas y manipuladores fraudulentos. Se necesitan hombres fieles como Caleb que estén dispuestos a denunciar esa clase de perros infieles. Pero nadie dice nada, porque todos estamos así, como decimos en México, en nuestros laureles. Se necesitan hombres fieles como Caleb, dispuestos a creer y a confiar en ese Dios que es todopoderoso y que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de la adversidad, podamos decir como ese hombre Caleb, ese hombre esforzado, fiel, que siempre estuvo dispuesto a confiar en Dios, no en su propia fuerza. Y él dijo, sí podemos, subamos, tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos, porque el Señor va delante de nosotros, peleando cada una de nuestras batallas. Esa es la clase de cristianos que se necesitan el día de hoy, hombres y mujeres como Caleb, hermano. Tristemente nos damos cuenta cómo la iglesia está tan débil el día de hoy. Le falta fuerza espiritual, le falta inteligencia espiritual, le falta discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque han decidido no creer y confiar en el Dios de la Biblia. Y basta solamente con darnos cuenta la condición de vida en la que se encuentran aún nuestros propios hijos. No quieren orar, no quieren leer la Biblia, menos quieren venir a la iglesia, pero sí quieren andar ahí en el mundo. Sí quieren disfrutar de las cosas que este mundo les está ofreciendo. Y tristemente hay padres tan ligeros que dicen, no, yo no voy a presionar a mi hijo.
Ya le llegará su momento. Y por tal razón, muchos de esos padres que no están dispuestos a estorbarle a sus hijos, como el sacerdote Elí, permiten que sus hijos se anden, voy a usar una palabra fuerte, se anden perdiendo y prostituyendo en las cosas del mundo. ¿Sí? Bajo el argumento de no quererlos presionar. Les llegará su momento. Yo les voy a decir una cosa, padres de familia que tienen hijos jóvenes, adolescentes, mientras tus hijos, y lo acabo de mencionar hace unas fechas atrás, mientras tus hijos estén bajo tu cobertura del hogar, ellos se tienen que someter a tus reglas, les guste o no les guste. Y si no, haz una decisión. Josué, él dijo, ustedes podrán decidir lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Caleb fue un soldado, fue un espía, fue un pastor, y entre algunas de las virtudes más sobresalientes que vemos en él es su fidelidad a Dios y su disposición a la guerra contra el enemigo, aun a pesar de que él sabía que su vida misma estaba en peligro, pero a él no le importó. Él dijo, si aquellos gigantes, aquellos hombres son altos, yo no me voy a parecer una langosta, yo voy con el respaldo del Señor. Caleb fue un apologista, es decir, un defensor de las verdades de Dios. Fue un hombre que estuvo dispuesto ante el pueblo a defender la promesa que Dios hizo a Israel, aún a pesar de tanto obstáculo y aún a pesar de tanta oposición, aún de sus mismos hermanos israelitas. ¿Sabe lo que hicieron? Usted lo puede leer, estoy ya casi terminando. Cuando Caleb empieza a decirles, no, vamos a subir, nosotros podemos, somos más que ellos. ¿Sabe lo que quisieron hacer el pueblo de Israel? Quisieron apedrearlos. Los iban a matar. Eso fue lo que provocó la murmuración de los 10 espías incrédulos y temerosos. Provocó rebelión contra Dios, no se diga contra la autoridad de Moisés y Aarón. La murmuración de los 10 espías temerosos provocó queja, lamento, deseos de morir, deseos de venganza, asesinato. Dice en el Números 14:1, rápido lo leo, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Yo no sé si las pruebas, adversidades que estás pasando en el día de hoy te han hecho hacer una oración tan arriesgada como la que ellos hicieron. Ojalá me muera. Dice versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sea por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, no nos importa que Moisés y Aarón sean nuestros líderes, nosotros vamos a hacerlos a un lado y vamos a cambiar a nuestro liderazgo. Se estaban oponiendo a la autoridad que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Cuando alguien se opone a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, cuidado, porque no se mete con quien se opone, se mete contra Dios. Una ocasión, cuando empezábamos la congregación, alguien me dijo, yo no estoy de acuerdo en que tú seas el pastor. Le dije, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Le pregunté. Pues vamos a someterlo a votación. Y vamos todos a hacer un consenso general y vamos a votar. Y si tú resultas elegido, pues entonces quedaré bien. Y si no, pues entonces te vas. Le dije, pues lo siento mucho, pero aquí Dios me estableció como el pastor. Más bien, si tú no estás de acuerdo, puedes hacer dos cosas. Una, te vas a otra iglesia. Otra, pon tu iglesia y tú eres la pastora. Porque era una mujer. ¿Se estaba oponiendo a mí? No, a mí no, se estaba oponiendo a la autoridad que Dios había establecido aquí en esta congregación.
Dice, y decían unos a otros, designemos a un capitán, versículo 5, estoy en Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y mire la actitud y el corazón de Josué y de Caleb. Dice, Josué y Caleb, hijos de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, que era una expresión de angustia y de dolor por tal incredulidad y tal rebelión que se estaba viendo en el pueblo de Israel. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, dijeron, la tierra por donde pasamos, todavía en el capítulo 14 están tratando de hablarles acerca de que lo que habían visto allá era lo que Dios les había prometido, y les dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les teman. Entonces toda la multitud, ¿qué quiso hacer? Apedrearlos. Al inicio del mensaje yo le dije que hay dos verdades que debemos considerar. La obediencia genera bendición de Dios, la desobediencia trae como consecuencia maldición de Dios. Y mire lo que sucedió para terminar con el pueblo de Israel. Dios castiga a Israel. ¿Por qué? Por rebeldes y desobedientes. Capítulo 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque ellos intercedieron. Le está diciendo Dios a Moisés, los he perdonado porque tú intercediste. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, el que tenía el espíritu diferente, el que había caminado en pos de Dios, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Mire cómo se está refiriendo Dios. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años hacia arriba. Se dice que Josué y Caleb tenían como 40 años. Pero en medio de esta maldición, ellos fueron apartados por causa de su obediencia. ¿Sí? Dice, pero de los de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, y yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y finalmente, hablando de los 10 espías malvados, en el versículo 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Pregunta, ¿de cuáles quieres ser? ¿De los fieles o de los malvados? La obediencia genera bendición, la desobediencia maldición. ¿Qué quieres, la bendición o la maldición? Usted decide. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Le invito a que se ponga de pie un momento
que hagamos juntos una oración. Y en esa oración hablemos con Dios y hagamos una decisión. Y dile: Señor, yo quiero ser como Caleb, yo quiero ser como Josué. Hombres fieles, hombres dispuestos a obedecerte, hombres que confiaron en ti, confiaron en tus promesas. Queremos ser como ellos, Señor. Dispuestos a agradarte en todo a ti, Señor, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de la aflicción, aún a pesar de la adversidad. Ayúdanos, Señor. Sabemos que la situación a nuestro alrededor no es fácil, pero como tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Hoy hemos escuchado, Señor, tu palabra y sabemos que tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Nos arrepentimos, Señor, pedimos perdón, porque quizá en algún momento hemos dudado, porque tal vez en algún momento no hemos creído y confiado en tus promesas. Pero ahora, Señor, sin lugar a dudas, tú nos has confrontado con tu palabra. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos caminar en obediencia, Señor, porque queremos y anhelamos que tu mano esté con nosotros, Señor. Que tu gracia siempre nos sustente, aún en medio de las pruebas y de las necesidades, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, susténtanos con la diestra de tu poder. Cada día, aquí está nuestra vida, Señor, rendida totalmente a ti. En el nombre de Jesús, limpia y purifica nuestras vidas, Señor. Si acaso hay áreas que no te hemos entregado en nosotros, Señor, hoy determinamos en nuestro corazón, así como Caleb determinó en su corazón ir en pos de ti, Señor. Asimismo nosotros determinamos en nuestro corazón dejar a un lado, Señor, cada obra de la carne, pecados aún ocultos que pudiéramos tener, Señor. Los dejamos y los hacemos a un lado para ir en pos de ti, Señor. Porque queremos el día de mañana ser herederos de la promesa, Señor. Y es con fe y con paciencia que se heredan las promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí, Señor. Si alguno de ellos, Señor, por alguna causa, por alguna prueba, alguna necesidad, alguna aflicción, Señor, su fe está a punto de desfallecer, yo te pido, Señor, en estos momentos que fortalezcas su fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor, cada día. Que podamos, Señor, aún a través de las pruebas y de la adversidad, aún a través de los desiertos que vivimos, que podamos conocerte cada día más y más, Señor. Y asimismo, Señor, que nuestra vida sea purificada, Señor, como el oro, Señor. Y para que sea purificada y salga como el oro, necesita ser sometida a la prueba de fuego, Señor. Que así sea nuestra vida, Señor, sometida a la prueba de fuego, Señor, para que podamos salir resplandeciendo tu luz, Señor. La luz que pueda opacar las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Queremos ser hombres y mujeres como Caleb, dispuestos a confiar y a obedecerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.